Libro La curación de los recuerdos por el autor David A. Simmons. Contraportada. Los recuerdos negativos no son simplemente imágenes estáticas del pasado que se mantienen archivadas en la memoria. Son impulsos activos que afectan el presente mediante pensamientos, conceptos y actitudes que alteran y condicionan nuestra conducta. A menudo resulta trágico ver cómo las experiencias traumatizantes y los recuerdos dolorosos repercuten en la vida cotidiana de muchas personas, llevándoles al fracaso, abocándoles inconscientemente a reacciones alteradas que amargan su propia existencia y la de todos aquellos que le rodean. El autor analiza en las páginas de este libro las causas y naturaleza de estos recuerdos negativos, describiendo los síntomas más característicos y facilitando los patrones necesarios para identificar otros. Sobre esta base, expone con claridad qué es la curación de los recuerdos y por qué se necesita, demostrando a la vez la importancia que el Evangelio en los conceptos de la gracia y el perdón de Dios tienen en el proceso terapéutico de curación de los recuerdos y estableciendo los fundamentos bíblicos para ello. Capítulo 1. El misterio de la memoria. Mitzi estaba entusiasmada. Todo empieza a tener sentido. Las piezas encajan unas con otras. Por lo menos ahora entiendo dónde necesito ayuda y sobre qué tengo que orar. Y hay esperanza. No, mejor que esto. Harry, sé que hay la curación en el futuro y esto hace todas las cosas diferentes. Yo no podía por menos que tenerle simpatía a esta pareja. Los dos atractivos e inteligentes, evidentemente enamorados el uno del otro y entregados a conciencia a los ideales más elevados de un matrimonio cristiano. Pero, como muchos otros, habían descubierto ya a partir de su vida de casados que parecía que no podían evitar el herirse el uno al otro. Al progresar las sesiones, se vio claro que el núcleo principal del problema eran la hipersensibilidad de Mitzi y sus expectativas poco realistas. Se ha descrito a algunas personas como accidentes en espera de su ocurrencia. Parecía que Mitzi era un depósito profundo de dolor que estaba esperando salir a la superficie. Durante toda su vida, sus pastores y sus maestros le habían dicho que olvidara el pasado, hiciera suya la victoria en Cristo y desahogara nuevas actividades y capacidades para hacer frente al presente y al futuro. Así que Mitzi se sorprendió cuando en sesiones previas le había aconsejado no solo que procurara recuperar los recuerdos penosos, sino incluso que los escribiera de forma que pudiera compartirlos conmigo y con su marido. Y ella lo hizo, del modo más concienzudo y en oración. Finalmente, los dos sabíamos que había llegado el momento oportuno, así que habíamos señalado la hora para la sesión de oración a fondo para la curación. Una tras otra, Mitzi visualizó delante del Señor algunas de las experiencias más dolorosas y humillantes de su niñez y adolescencia. Mientras orábamos, en nuestra imaginación, habíamos regresado literalmente a aquellas escenas. Ella no solo recordaba el pasado, volvía a vivir y sentir los incidentes, con frecuencia de manera muy detallada, como si estuvieran pasando entonces. Aunque fue una lucha, Mitzi perdonaba a las muchas personas que la habían herido y a su vez
recibía el perdón de Dios por los resentimientos que había guardado tanto tiempo contra ellos. Cuando, durante la hora de oración, hubo una pausa larga e inesperada, le sugerí con delicadeza que, si el Espíritu le estaba mostrando algo nuevo, no tuviera inconveniente en seguir adelante y compartirlo con el Señor. El tono de su voz se volvió como el de una niña y empezó a orar. Querido Jesús, y le dijo algo que no había recordado durante muchos años. Tenía, cuando esto había ocurrido, unos 4 años, y junto con su familia estaba visitando a su abuela. La abuela había tejido una mantita para la muñeca de la niña. Mitzi era muy tímida. Le era casi imposible decir hola o gracias a nadie. Cuando la abuela le dio la manta, sus padres le dijeron: qué lindo que la abuela haya hecho esta mantita para la muñeca. Ahora, Mitzi, dale las gracias. Mitzi siguió sollozando en su oración infantil. Oh Jesús, tú sabes que yo quería darle las gracias a la abuelita, pero que se me hizo un nudo en la garganta y no pude decir nada. Querido Jesús, hice lo que pude, pero no salió ninguna palabra. Ahora Mitzi estaba sollozando a sacudidas. Intenté consolarla y le dije que se imaginara que estaba sentada sobre las rodillas de Jesús como los niños en la Biblia. Esto le dio ánimo para seguir. La herida más profunda tenía que venir todavía. Mi hermanita estaba allí y quería la manta, así que mamá y papá me dijeron que si no daba las gracias, se la darían a ella. Y cuando yo no lo pude decir, se la dieron. Se la dieron a Patty. Oh Jesús, tú sabes que yo quería decir gracias, pero nadie lo entendió. No le importaba a nadie. Esto no es justo. Esto no es justo. Al seguir orando, Mitzi comprendió lo mucho que esta experiencia y otras similares habían influido en su vida. Ella había permitido que el rencor entrara en su corazón. Lo había guardado contra sus padres y su hermana. Ahora había pasado a ser la pauta de su vida. Siempre que tenía la impresión de una injusticia o un malentendido, se le trababa la lengua, se llenaba de ira y le era imposible decir nada. Así que no podía resolver nunca sus problemas. En sesiones subsiguientes trabajamos juntos para que pudiera aprender nuevas formas de abrirse a Harry, su esposo, y a otros. Hasta el día de hoy, Mitzi insiste que aquella hora de oración para la curación fue el momento del cambio en su vida. ¿Qué le pasó en esta sesión a Mitzi y a tantos otros que describiremos? Tuvieron una experiencia profunda de Cristo, que habían traído curación a sus recuerdos, enconados que habían estado envenenando su vida interior y sus relaciones externas con los demás. Esta experiencia es lo que muchos llamamos la curación de los recuerdos, y de esto trata este libro. Pero antes de seguir adelante, quiero que demos una mirada general al tema de la memoria en sí, tal y como lo ve la ciencia moderna y las escrituras. La memoria en las escrituras. La Biblia trata del tremendo poder de la memoria, de la misma manera que muchos otros conceptos, con muy poca descripción o discusión teórica. En una concordancia completa de las escrituras hallarás el nombre memoria enumerado menos de media docena de veces. Recuérdese que el autor habla de concordancias basadas en una versión inglesa. Cuando la memoria pasa a ser algo más concreto, como un memorial o un conjunto de recuerdos, salta a 25 referencias, pero cuando se vuelve un verbo como recordar o hacer memoria, entonces se llega a unas 250 referencias. De ellas, unas 75 se refieren a Dios y su memoria. Muchas de ellas son peticiones a Dios para que recuerde algo, sus pactos, sus promesas,
su pueblo. O bien son peticiones para que no recuerde algo, pecados, fallos y cosas así. Las restantes 175 describen la memoria o el olvido de las personas. Entre estas, muchas son órdenes de recordar o de no recordar ciertos asuntos importantes. En la escritura, la memoria es considerada uno de los aspectos más importantes de la mente de Dios y de la nuestra. Es central a la naturaleza de Dios, así como al perdón, la salvación y la vida del justo. La capacidad de Dios de recordar o de no recordar es una parte de la mente o conocimiento divino que llena a los escritores bíblicos de asombro y temor. Como los hombres hemos sido creados a la imagen divina, también nosotros tenemos esta capacidad, aunque la nuestra es limitada. Los escritores bíblicos consideran esta capacidad humana una razón para asombrarse y alabar a Dios. Pongamos, por ejemplo, el Salmo 139. Aunque el salmista empieza estremecido contemplando lo vasto de la mente de Dios y su capacidad de saberlo y recordarlo todo, pronto pasa a considerarse a sí mismo. Está asombrado de la forma en que el Creador le ha hecho. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Demasiado alto es, no lo puedo alcanzar. Te alabo porque formidables, prodigiosas son tus obras. Prodigio soy yo mismo y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139, versículos 6 y 14. Qué maravillosamente exacta es la palabra de Dios, porque hasta el día de hoy los científicos más brillantes, los médicos y los psicólogos se ven en apuros incluso para formular teorías sobre la memoria. Esto a pesar del hecho de que es la base de casi todo lo que hacemos en la vida. El gigante increíble. ¿En qué consiste este misterioso proceso que llamamos memoria? ¿Cómo podemos recordar las imágenes mentales de lugares y personas que hemos experimentado hace años? Nuestra respuesta inmediata es que el pasado está todo almacenado en algún punto de nuestro cerebro. Pero, al decirlo, hemos contestado un misterio con otro, porque pese a los grandes progresos de la investigación científica, durante los últimos 50 años, el cerebro sigue siendo la parte más inexplicable de nuestro conjunto humano. Cuando el Reader's Digest publicó su serie famosa de artículos sobre las partes y funciones distintas del cuerpo, empezó por el cerebro. Lo clasificó junto con el corazón y los pulmones como uno de los gigantes del cuerpo. Sabemos que es el gigante, porque si bien es posible mantener a una persona viva con pulmones y corazón artificiales durante un tiempo, no hay sustituto para el cerebro. La definición legal de la muerte es que ésta ha tenido lugar cuando cesa la actividad del cuerpo. Hay ocasiones en que las actividades del cerebro se lentifican y disminuyen en intensidad, pero nunca cesan en tanto que estamos vivos. El cerebro en sí es una masa de unas 3 libras de peso, encerrada dentro de un lugar oscuro y caliente, una masa gris rosada, húmeda y blanduzca al tacto, puesta como una flor encima de un delgado tallo, la médula. Está relacionada por medio de fibras delgadas con cada uno de los puntos de nuestro cuerpo, desde las raíces de los pelos hasta la punta de los dedos de los pies y manos. Es el centro de la red de comunicaciones más compleja de toda la creación. Las estadísticas de los científicos desconciertan. Hay unos 13 billones de células nerviosas dentro del cerebro en sí. La mayoría de estas células, cada una de ellas, establecen contactos que se llaman sinapsis con otras 5,000 de alrededor. Algunas tienen conexiones incluso con otras 50,000 células diferentes. La palabra astronómico no es suficiente para describir esto,
porque el número de conexiones dentro de un solo cerebro excede al número de estrellas que se estima existen en todas las galaxias. Pero esto es el principio. La información que recibe el cerebro viene de los órganos de los sentidos, colocados como centinelas en puntos estratégicos de todo el cuerpo. Pongamos por caso la piel. En ella hay 4 millones de estructuras sensibles al dolor, 500,000 que son receptivas al contacto o presión y otras 200,000 que registran las variaciones de la temperatura. Añádase a esto los sentidos mayores, esto es, los oídos, los ojos, la nariz y la lengua. Y uno empieza a ver visiones. La mejor manera de imaginarse la red del cerebro es considerar millares de cuadros de distribución telefónicos, cada uno suficiente para servir una ciudad como Nueva York o Londres. Cada circuito está operando a plena capacidad, recibiendo llamadas y conectándolas en el circuito propio en una fracción de segundo. Esto es solo una idea ligera de lo que ocurre en nuestro cerebro cuando nos ocupamos en las tareas más simples, cotidianas, como el recordar la dirección de un amigo, un poco inferior a Dios. Se puede ver por qué se dice que la memoria es un misterio, porque aunque la memoria tiene su base en este increíble sistema cerebral, es también parte de la mente que está por encima y más allá de la red. La mente humana es distinta y mayor que el sistema a través del cual opera. Los científicos que se dedican a la investigación del cerebro pronto se ven envueltos en teorías filosóficas que les lleva mucho tiempo, mucho más allá de lo puramente material. Aparecen profundas preguntas. ¿En qué forma el cerebro, una sustancia física, establece relación y contacto con la mente, que es una realidad no material? ¿Cómo puede afectar a nuestros cuerpos y mentes en la forma que lo hacen nuestras actitudes emocionales y nuestro estado del humor? La Biblia no es un libro de texto científico y no nos da respuestas estrictas a estas preguntas. En vez de ello, nos da un cuadro que presenta a toda la persona como creada por Dios. Aunque hemos sido creados a la imagen de Dios, no podemos comprender plenamente todo lo que se refiere a nuestra mente, del mismo modo que no podemos comprender la mente de Dios. Cuando la Escritura nos habla del cuerpo, el alma y el espíritu, da por entendida la completa unidad del cuerpo humano. En parte alguna aísla el cerebro de la persona del resto de la personalidad, lo mismo que no aísla el cuerpo del alma. También pone énfasis en la vida total de una persona. ¿Nos hemos alejado demasiado del tema de los recuerdos? No, porque los recuerdos son las experiencias de personas totales cuando recuerdan algo y no simplemente imágenes almacenadas en el cerebro de cosas pasadas. Los recuerdos incluyen sentimientos, conceptos, pautas, actitudes y tendencias hacia acciones que acompañan a las imágenes en la pantalla de la mente. Esta es la manera en que la Biblia usa el concepto de recuerdo, o sea, de agitar la mente para recordar algo. Cuando la Escritura nos manda que recordemos al Señor, no nos dice simplemente que nos presentemos delante una imagen mental de Dios. Es una orden a personas totales para que centren todos sus pensamientos y acciones en Dios. Se puede decir lo mismo cuando nos dice que recordemos el sábado para santificarlo. Esto no es en modo alguno que nos ocupemos en ejercicios mentales o espirituales pensando y meditando. Es una llamada a personas totales para establecer ciertas prioridades y vivir en conformidad con principios espirituales de adoración y acción. Esta idea totalitaria de la memoria está en completo acuerdo con los últimos descubrimientos sobre el cerebro y la investigación del comportamiento. La tendencia actual es a considerar el cuerpo entero como una extensión del cerebro, casi como si cada célula del cuerpo fuera en sí un cerebro-mente en miniatura. Todo está conectado y relacionado entre sí,
Tal como ocurre en la circulación de la sangre, la información y las instrucciones, el dar y recibir respuestas fluyen del cerebro a todas las partes del cuerpo y viceversa, de modo continuo. Relacionado con todo esto y sin embargo, trascendiéndolo, está la yoidad única de las personas individuales. En el Salmo 8:5 leemos que Dios ha hecho al hombre un poco inferior a los ángeles, pero en las traducciones más modernas se dice con más exactitud: le has hecho un poco inferior a Dios. Verdaderamente es este extraordinario don de la memoria el que nos permite recoger todo el conocimiento de lo pasado y usarlo en nuestra imaginación para crear imágenes nuevas y maravillosas para el futuro. No es de extrañar que el salmista se entusiasme al considerar su posición y estado. En el Salmo 8, versículos 5, 6 y 9 encontramos: le has hecho un poco inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Oh Jehová, nuestro Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Dónde empiezan los recuerdos? El versículo 2 del Salmo 8 contiene las famosas palabras: por boca de los niños y de los que maman afirmas tu fortaleza. Solo en los últimos años hemos llegado a comprender la verdad de estas palabras con referencia a la memoria. Una y otra vez nos hemos sorprendido del poder que los recuerdos penosos de la infancia parecen tener en la experiencia del adulto. Hace años, cuando empecé mi ministerio de curación interna, era un poco escéptico respecto a estos recuerdos tempranos. De modo lento pero seguro, me he visto obligado a abandonar mi escepticismo y en varias ocasiones he tenido que orar por la curación de recuerdos que solo podían haber sido generados antes del nacimiento. Un joven que sufría de estados recurrentes de depresión suicida casi compulsiva no se curó hasta que su madre finalmente le dijo que había presenciado el suicidio de un miembro de la familia cuando hacía 8 meses que estaba embarazada y él no había nacido aún. El joven seguía hablando de escenas extrañas y terribles de muerte que no podía localizar. Oramos sobre ello al Espíritu Santo para que sanara cualquier influencia maligna que esta experiencia hubiera tenido sobre él. Pedimos a Dios que curara todas las raíces del árbol familiar, cambiándolo de un árbol de muerte a un árbol de vida. Esto fue un comienzo del proceso en que el joven se vio libre del temor y la depresión. Las personas que han sido adoptadas necesitan poner su mente en paz respecto al hecho. No importa que hayan recibido los mejores padres del mundo. Le dije estas mismas palabras un día a Mavis cuando estaba sentada en mi despacho. Dios había hecho milagros de curación en su vida, pero todavía quedaban áreas que la perturbaban. Mavis amaba profundamente a su padre adoptivo y tenía una relación excelente con él. Nunca había conocido a su padre real, puesto que murió antes que ella naciera. Mavis era una estudiante muy inteligente, de mente rápida y lógica, y lo que le dije le pareció que no tenía sentido. Pero estuvo de acuerdo en leer el capítulo 12 de mi libro, Hay curación para los problemas emocionales, que habla de la historia de Betty. Esta es la forma en que Mavis describió la experiencia penosa pero curativa que tuvo lugar. De repente y sin aviso, empezaron a brotar lágrimas de mis ojos mientras leía la historia de Betty. Su padre la había dejado cuando tenía 3 años y medio. Durante la sesión con el doctor Simmons, Betty había pronunciado este grito penoso a su padre, como si fuera otra vez una niña. Oh papá, por favor, no me dejes. Me sentí identificada con estas palabras personalmente a medida que las leía. Entraron vivas y tocaron algo profundo dentro de mí, algo que no me había dado cuenta que estaba ahí. Fue como si fuera yo quien las había pronunciado hacía 22 años,
cuando estaba todavía en la matriz de mi madre. Mi padre murió de cáncer 3 meses antes que yo naciera. No comprendiendo todo lo que me estaba sucediendo, decidí salir y dar un paseo. Esas lágrimas y emociones extrañas eran demasiado fuertes, demasiado reales para ser reprimidas o pasadas por alto. Durante una hora fui deambulando por la ciudad a la hora del atardecer. Decidí que no pondría obstáculos a sentir cualquier cosa que surgiera dentro de mí, y los sentimientos referentes a la muerte de mi padre acudieron en abundancia. Me quedaré corta si digo que me sorprendieron. Era como si yo realmente estuviera otra vez dentro de la matriz de mi mamá, al lado de la cama de mi padre en el hospital. Dentro de la matriz yo procuraba hacerme oír, que se dieran cuenta de mí. Pateaba y luchaba con toda mi fuerza para que mi padre pudiera verme, tocarme, agarrarme, besarme, amarme antes de morir. Una y otra vez dije: papá, por favor, no mueras, no mueras, por favor, no mueras. No me has visto todavía. No sabes aún si soy un niño o una niña. Oh, papá, por favor, no mueras. Mientras seguía andando, las lágrimas no cesaron. Por primera vez en la vida estaba lamentando a lágrima viva la muerte de mi padre. Al pensar en su muerte, había dejado caer algunas lágrimas, pero nunca llegué a experimentar una emoción y un significado así en mis llantos y mi dolor. Ahora, como adulta, estaba experimentando la misma angustia y lucha que pasé hacía muchos años cuando estaba en la matriz de mi madre. Todo esto no es obstáculo para que siga siendo escéptica al respecto al hecho de que un niño que no ha nacido todavía pueda lamentar la muerte de su padre. Sin embargo, son innegables los pensamientos, emociones y curación que experimenté de modo tan inesperado. Fueron demasiado profundos y reales y espontáneos para que pueda negarlos. La revista Time del 15 de agosto de 1983 publicó un reportaje especial sobre los niños pequeños. ¿Qué es lo que conocen los niños pequeños? ¿Cuándo lo conocen? Informando sobre centenares de observaciones y experimentos médicos acerca del comportamiento que se han realizado en los Estados Unidos, Francia, Austria y otras partes del mundo. El artículo describe una enorme campaña dirigida a resolver uno de los enigmas más fascinantes de la vida humana. ¿Qué conoce un niño recién nacido cuando aparece en este mundo? ¿Y cómo empiezan a organizar y usar este conocimiento durante el primer año de su vida? La respuesta básica, que se repite y demuestra en una miríada de formas: estos niños recién nacidos conocen muchísimo más de lo que la gente suele creer. Ven más, oyen más, comprenden más y están genéticamente programados para establecer relación de afecto con cualquier adulto que los cuida. Uno de los resultados más importantes de estos estudios es la prueba concluyente de que mucho antes de que un niño pueda hablar, está pensando, aprendiendo y recordando. Como afirma este artículo, el intelecto es activo mucho antes que el lenguaje esté disponible como una herramienta. Los niños desarrollan una capacidad importante para reconocer categorías. Esto se creía antes que requería el uso del lenguaje. ¿Cómo se puede identificar lo que no se puede nombrar? Pero los niños, al parecer, pueden organizar las percepciones sin una palabra. El artículo sigue mostrando en qué forma los niños aprenden muy pronto su propio lenguaje, sin palabras, a partir de formas, sonidos, colores, olores, así como un lenguaje de respuestas y relaciones con las personas. Recuerdan una asombrosa variedad de cosas específicas, mucho antes de que puedan hablar o tengan palabras para identificar los objetos y las personas.
¿Hasta dónde podemos hacer retroceder las fronteras de la memoria? El artículo de Time afirma, en la búsqueda de datos en la infancia, se ve que la memoria tiene que estar en actividad ya en la más tierna infancia y aún antes del nacimiento. El doctor, el doctor Thomas Berney, un neurólogo y psiquiatra canadiense, presenta un caso notable de memoria anterior al nacimiento en su libro The Secret Life of the Unborn Child. El doctor Berney sigue el desarrollo prenatal del niño y llega a la conclusión. Las primeras hebras de la memoria empiezan a aparecer en el cerebro fetal hacia el tercer trimestre. Aunque es difícil establecer con exactitud el momento, algunos investigadores afirman que un niño puede recordar a partir del sexto mes. Otros insisten en que no tiene capacidad para recordar hasta el octavo. No hay duda, sin embargo, sobre el hecho de que el niño no nacido aún recuerda o retiene sus recuerdos. Podemos con seguridad deducir que a partir del sexto mes después de la concepción, su sistema nervioso central es capaz de recibir, procesar y cifrar sus mensajes. La memoria neurológica está, sin duda, presente a partir del último trimestre, cuando la mayoría de los niños, si nacen, pueden sobrevivir sin la necesidad de incubadoras. El doctor Berney documenta sus afirmaciones con docenas de ejemplos interesantes de recuerdos de niños recién nacidos o que aún no habían nacido. A muchos esto nos suena extremado, pero no se lo parecía a nuestros abuelos, que aceptaban la influencia prenatal como un hecho, aunque ellos la llevaban a extremos ridículos. Puedo recordar todavía a mi abuela que sugería a una vecina calle abajo que quizá la razón por la que un niño tenía una nariz larga y fea era porque la madre había visitado el zoológico con frecuencia y pasado mucho tiempo mirando a los elefantes. Pero ahora descubrimos que muchos de estos cuentos de viejas contenían un grano de verdad. Los pueblos más primitivos tienen cuidado en evitar a las que van a ser madres toda experiencia que produzca temor. En un estudio cuidadosamente controlado de 2.000 mujeres durante el embarazo y el nacimiento, la doctora Mónica Luques de la Universidad Konstantin en Frankfurt, Alemania del Oeste, llegó a la conclusión de que la actitud de la madre hacia el niño tiene un efecto específico muy importante en lo que será el niño más tarde. Y tan importante como este hecho es que la doctora Lukács halló que la calidad de la relación de la mujer con el marido viene después en el orden y tiene una repercusión notable sobre el niño que aún no ha nacido. El doctor Gerard Rothman de la Universidad de Salzburg en Austria llegó prácticamente a la misma conclusión. Incluso mostró que el niño no nacido es capaz de precisar distinciones emocionales. Esto ilustra la historia bíblica en que la Virgen María visitó a su prima Elizabeth para comunicarle la visita del ángel y el prometido Mesías. Esto hizo que Elizabeth exclamara gozosa: tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo la criatura en mi vientre. Esto está en Lucas 1:44. Hemos de tener cuidado en no exagerar la extensión del área de percepción del niño antes de nacer, porque nuestros conocimientos sobre la materia son todavía muy escasos. Mi deseo es simplemente señalar lo maravilloso que es el hecho en sí y sugerir que para la curación de los recuerdos, en algunos casos, hemos de tener en cuenta factores que preceden al nacimiento. Dios informó al joven Jeremías sobre su llamada prenatal. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Jeremías 1:5. Al recordarle esto, Dios corroboró la llamada y comisión de Jeremías como profeta. Sin duda, el mismo Dios que usó este notable poder para bien es capaz de sanar
las cicatrices y heridas de recuerdos penosos, por más rezagados que estén en la vida del que los sufre. Tan sobrecogedor como el misterio de la memoria humana es un aspecto de la memoria divina, que es todavía más increíble. Es Jeremías el que más claramente nos habla de él. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto lo encontramos en Jeremías 31-34. ¿Cómo puede un Dios omnisciente dejar de recordar algo? Este versículo se halla en un pasaje sobre el nuevo pacto, el que ahora nosotros sabemos que incluye la cruz y todo lo que Dios en Cristo ha hecho para borrar nuestros pecados. Quizá Dios mismo tiene una especie de curación de recuerdos, de modo que maravilla de las maravillas, cuando perdona, realmente olvida al mismo tiempo. Sin duda, nos hallamos en la presencia de un gran misterio. El misterio lleva al asombro y el asombro lleva a la alabanza.